En México, aunque nos esforzamos por separar al Estado de las iglesias y a la política respecto de la religión, no hemos llegado a secularizar el calendario de origen religioso como lo han hecho los uruguayos. Ellos le llaman Semana de Turismo a la Semana Santa, Día de la Familia a la Navidad, Día de los Niños al Día de Reyes o Día de las Playas al Día de la Inmaculada Concepción. Pero el tema de la Semana Santa va más allá de cómo es nombrada oficialmente. La religión no parece preocupar a muchos más que en este periodo del año. Algunos medios de comunicación informan que en estos días se descansa por costumbre, no porque sea una fecha oficial. Las razones de este asueto en principio tienen que ver con la religión, pero esta parece haberse refugiado en el folclore y el llamado turismo religioso, que examina las procesiones con el ánimo del observador externo. Es un fenómeno parecido al de la mayoría de las catedrales europeas que se han convertido en museos, lugares de admiración por su arquitectura o historia. No es que la gente ya no tenga creencias religiosas, pero habría que preguntarse acerca del contenido de dicha religiosidad o si ésta responde a las expectativas eclesiales. La práctica semanal se ha vuelto irrelevante y con mayor razón la asistencia a los momentos principales del calendario litúrgico. La Pasión de Cristo en Iztapalapa, por ejemplo, parecía más un espectáculo que una celebración religiosa. Pudiera ser que este haya sido siempre el caso. De todas maneras, no debemos confundirnos. La religión no está en vías de desaparición. Que la gente se vaya a la playa o a algún lugar de recreo y que se olvide del significado de la Semana Santa nos habla del impacto de la secularización y de la transformación de las propias creencias, de los rituales y de la propia experiencia religiosa. Pues como ya vimos, el tema de la Semana Santa da para muchas cosas y tenemos afortunadamente en el set al doctor José Luis González, gran amigo mío también, igual que el maestro Bernardo Barranco, que nos van a acompañar para platicar sobre estos temas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué sentido tiene la Semana Santa hoy para los mexicanos? Claro, es un tema muy amplio, pero vamos a empezar a desglosarlo, ¿no? Sí, yo diría que es muy amplio, Roberto, y muy variado, con muchos matices, desde luego, ¿no? Sí. Yo diría que en lo fundamental, no solo la Semana Santa, sino el mito fundante de todas las religiones, tiene que ver con lo que a mí me ha gustado llamar una búsqueda desesperada de sentido, que la vida tenga sentido, ¿no? Y en ese, valga la redundancia, sentido, es que las sociedades han encontrado una expresión de lo que sería la significación profunda en donde descansa la convivencia, ya sea de la tribu o de la confederación de tribus, su relación con la naturaleza, ¿no? Porque hay que señalar algo importante. Es mi sentir, y no sé hasta qué punto pueda tener algún tipo de consenso, que las religiones no bajaron del cielo, subieron de la tierra. Es decir, subieron de la tierra en ese movimiento y ansia del ser humano porque tuviera sentido el hecho de que comieran maíz, como señalan algunos mitos mexicanos, sin haberlo inventado ellos. La naturaleza se lo daba y la lluvia llegaba puntual. Ahora, en esa lógica, que en donde estamos hablando ya de otro tipo de sociedad en la que estamos en el siglo XXI, ¿qué sentido tiene esta Semana Santa para los mexicanos actualmente? Mira, Bernardo. La Semana Santa es ante todo la celebración de un hecho histórico que sucedió hace más de 2000 años y es el momento, digamos, más denso de un personaje como es Cristo. Entonces la Semana Santa se compone de diferentes momentos donde los cristianos recuerdan la muerte, la pasión y la resurrección de Dios, hecho hombre. Claro. ¿No? Hay muchísimas cosas, como dice José Luis. Una de ellas es la mayor oferta que tiene el cristianismo, está en la Semana Santa, que es la resurrección. Claro, la resurrección. Es el vencer la muerte, el sacrificio, aún un sacrificio injusto, y la vida, que es el momento de la Pascua. La Semana Santa, en el calendario litúrgico, junto con Navidad, son uno de los momentos
más densos y más importantes en la vida del cristianismo. Sí. Históricamente, en la Edad Media, fueron los momentos donde la sociedad, en términos culturales, sociales, giraba. Es el equivalente también, lo hay en la religión judía, el Ramadán en el universo islámico. Es un momento denso de existencia que marcaba la sociedad. Claro, sociedades teocráticas, sociedades marcadas por el cristianismo, la vida giraba. Lo que te preocupa más ahora es cómo esto convive con una sociedad secular. Entonces, cómo conviven esas dos percepciones, una herencia religiosa fundante, fuerte, que marca, que tiene raíces, frente a las tendencias que estamos viviendo como sociedad secular, en donde esta historicidad o esta oferta o este momento litúrgico va cambiando de sentido. Lo que estamos viviendo ahora es estos momentos donde esta Semana Santa, esta Cuaresma, esta Pascua, este Via Crucis está teniendo una mutación de sentidos. Y en ese sentido, ¿qué mutación estamos viviendo? ¿Qué es lo que la gente ahora está experimentando? Porque obviamente me da la impresión de que la misma historia ya no puede ser narrada de la misma manera o ya no puede ser percibida de la misma manera. Aunque sigamos viendo la representación, como ya vimos allí, digamos, del Via Crucis que se hace en Iztapalapa o en muchos otros pueblos, ¿no? Pero ¿qué significa eso para la mayor parte de los propios católicos, ¿no? Es decir, ¿es un vestigio folclórico del pasado o es algo central para la mayor parte de los católicos? Yo diría, Roberto, que es un vestigio del pasado viviendo una etapa de transición y transformación profundas, ¿no? Porque de alguna forma las religiones, vistas desde el punto de vista del poder que las administra, se supone que tienen mucho de inmutables. Pero desde el punto de vista de lo que es la religión dentro de una dinámica cultural, es tan mutable como la cultura. Y entonces eso que va mudando se cambia al ritmo del dinamismo social, del dinamismo económico, del dinamismo cultural en general, ¿no? Y entonces ocurre que la adecuación que hace la sociedad, y habría que hablar diferentes sociedades en un mismo país, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, la capital que los pueblos, etcétera, ¿no? Pues se va adaptando, por un lado, a esa necesidad a la cual la religión pretende responder de que la vida siga teniendo sentido, pero también a que la comunidad esté asociada en creencias compartidas, en significados compartidos, y por otro lado se va incorporando una serie de cambios que podríamos llamarlos de motivación exclusivamente laica, pero que pertenecen a la misma cultura. ¿Cómo que en qué estás pensando? Estoy pensando en comportamientos, por ejemplo, en los cuales la independencia que los mismos creyentes van adquiriendo respecto al carácter definitorio que muchas veces ha tenido lo que es la palabra de la autoridad religiosa, está en crisis. Yo tengo la impresión de que podríamos estar en el comienzo de una era en la cual aquella vieja idea tan simpática de Kant, atrévete a pensar, está invadiendo las religiones y que por lo tanto el poder de los jerarcas va a ser cada vez menor, que no significa que la gente abandone la religión, no necesariamente por eso en todo caso, sino que se abre a un horizonte en el cual el ser humano es capaz de decir, bueno, ¿a qué se debe que pueda ser prohibido el hecho de que si mi primer matrimonio fracasó, no me case de nuevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la doctrina y en exactamente, la ¿dónde teología, está el fundamento? ¿Dónde está el fundamento? Hasta entonces, el padre lo ha dicho, el obispo lo ha prescrito, el papa lo definió. Pero hoy día el creyente común va abriéndose espacios a un pensamiento propio. Y eso creo yo que podría ser una clave que nos habla de grandes transformaciones, incluso en las estructuras internas de las religiones. Ahora, en este esquema, ¿qué papel desempeñan los actos litúrgicos de Semana Santa a los que tengo la impresión cada vez menos gente va? Porque
son pocos días de vacaciones y la gente prefiere irse a las playas, aunque sean las playas aquí dentro del Distrito Federal, pero irse de vacaciones, descansar, Sí. más que entrar en el proceso de la memoria cristiana, ¿no? Mira, yo creo que estos eventos como la Navidad, lo he dicho de manera magistral José Luis, es decir, van mutando, van cambiando, se van adaptando. Es decir, antes eran las tarjetitas de Navidad, por ejemplo, y ahora es muy raro que ya recibamos con la tecnología, con los mails, con los medios de comunicación. Son cosas o aspectos que van cambiando. Sin embargo, José Luis dijo también algo muy importante, depende de, no es lo mismo, a lo mejor estamos hablando más que una dinámica más urbana, donde estamos saturados y en donde para nosotros Semana Santa es irnos. Yo veo, por ejemplo, que todavía en muchos pueblos rurales la Semana Santa tiene su valor. Tiene un valor religioso, litúrgico y de ciclo. Sobre todo están más cerca de la naturaleza, como decía José Luis. Es decir, no hay que olvidar que la Semana Santa es una fiesta cristiana que empata con una fiesta del solsticio romano. Son las fiestas de Saturno, que es el inicio de la primavera, es el inicio de un nuevo ciclo de vida. Por eso viene la época... O sea que es una fecha arbitrariamente Ajustada, escogida, ajustada claro, por el cristianismo. Así es. Para que encaje en el inicio de la primavera. Cuando los primeros cristianos hicieron empatar en estas fiestas saturninas, cuya herencia son los carnavales. Carnavales de un profundo sentido religioso. Bueno, que son 40 días antes de esto. La fiesta de la carne que antecede a la cuaresma. Claro. La cuaresma significa pues entrar en una parte, digamos, de abstinencias, de mucho recogimiento. Esos ciclos que están más vinculados a gente más sencilla o gente en el campo, etcétera, tienen su valor. Incluso también, digo, lo de Iztapalapa, digamos, el hecho que haya 2 millones o más de personas. ¿Qué es Iztapalapa, rural o urbano, no? No, porque no, fíjate a principios de siglo, sí, yo leía crónicas hace poco de norteamericanos, se maravillaban con la cantidad de gente. Era un cerro, dice, a las afueras de la ciudad. Claro. ¿No? Entonces, y además, en el siglo pasado, los que organizaban se lo quitaron a la iglesia, ¿no? En la época de Benito Juárez fue secularizado, es un evento secular. Sí. Entonces ya no lo organiza la iglesia, de hecho. Ya no lo organiza la iglesia. Tiene medio mano nada más. Pero además también tiene raíces mesoamericanas. El Cerro de Iztapalapa era un lugar de culto, ¿no? Pero bueno, tenemos Taxco también y tenemos como interpretaciones en el mundo, no sé, en Filipinas es muy sangriento, ahí hasta se clavan, en Taxco se maceran, se golpean, en muchos lugares, en Salamanca está el silencio, en España, en fin. Las Semanas Santas andaluzas. Es decir, creo que sí tiene para algunos sectores, promovido también por la Iglesia, un sentido antiguo religioso. Pero como bien ustedes lo han señalado, hay toda una mutación donde la Semana Santa es percibida como un espacio, digamos, de merecido descanso, de relajación. Estamos iniciando el año, es un ciclo que se abre, es un ciclo de productividades, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí, efectivamente, hay una dimensión profundamente religiosa, al mismo tiempo que hay una dimensión profundamente secular. Muy bien. Ahora, eso querría decir, por lo que estabas diciendo, que en la medida que se concentra en el mundo más rural que urbano, estaríamos en aquella vieja tesis de que la secularización del mundo avanza más en este mundo urbano y que por lo tanto quizás las costumbres y prácticas religiosas irán desapareciendo o debilitándose en la medida que ese mundo rural se está también disminuyendo. O vemos por el contrario algo que quizás el propio ejemplo de Iztapalapa muestra, que es que el mundo urbano a su vez recupera también de alguna manera esa tradición y la recicla de manera distinta. Es decir, hay diferencias en cómo la gente vive realmente en la ciudad esa Semana Santa. Sí. Y nuestro particular tipo de urbanización
que en buena medida, como sabemos, es medio rural todavía porque muchísima gente viene llegando del campo, ¿recupera y todavía preserva algo de eso o no? Yo creo que sí, en cierto sentido, es decir, mucha gente que viene a colonias trae sus santos, ¿no? O en Estados Unidos hay muchos santos rurales que los migrantes van y aportan y le dan sentido porque es parte de su identidad. Es decir, ahí José Luis es el experto en estas identidades culturales. Yo te pongo el ejemplo de las peregrinaciones que se organizan a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Tú sabes, la Basílica es el santuario más grande que tiene la catolicidad, yo diría más grande en afluencia que el propio San Pedro, ¿no? Sí. Y proviene del mundo rural, pero interactúa con la dinámica urbana, ¿no? Y entonces, o son semirurales o urbanas, pero con ese sabor añejo, pero uno ve continuamente, hace unas 3 semanas estuvo la de Querétaro o la de Toluca, y esas pues paralizan el tráfico, paralizan la carretera, interactúan con el mundo actual, pero para organizarlas son los usos y costumbres que tiene la antigua comunidad. Es decir, vivimos una rica, exquisita y compleja mezcla de mundos. De hacia dónde va, yo la verdad desconozco, no soy profeta, pero se interactúan. Vamos a hacer un corte y me gustaría que al regresar siguiéramos platicando de esta relación que me parece muy importante entre el ocio y la religión. Porque yo cada vez que veo todas estas peregrinaciones que vienen de Toluca, de muchos, de Querétaro, etc., digo, bueno, estas personas que pasan 5 o 6 días caminando, no tienen nada que hacer, digo, ¿no? Pero en fin, vamos a un corte y regresamos con ese tema.